espacios. Vamos a hablar el día de hoy, queridas maestras, comuníquense con sus compañeras, compartan, porque en este momento inicia el tema de cómo desarrollar la competencia gestiona su aprendizaje, ¿no? Cabe mencionar que esta competencia no se desarrolla sola, o sea, no es que planifico esta competencia solita, sino esta competencia se vincula siempre a otras por el contenido temático. Sin más preámbulo, Huguito, por favor, nos compartes el material para empezar y luego tengo un breve receso y continúo después. A ver, Huguito, por favor. Muy bien, ¿quién está acá? ¿Quién me acompaña? ¿Quiénes? ¿Qué amigas mías están por aquí? Claudia Guaraya. Hola, Claudia, ¿de dónde te comunicas? ¿Quién nos escribe, querida Gabriela? El día de hoy nos saluda también Soy la Lara. Dice buenas noches con todas. Siento unos niñitos de Santa Cruz, Callao. Ay, Bendiciones. sí, exacto, Soylita. Un beso para ti, Soylita. Escríbeme para hacer el convenio con tu escuela. Ahí está mi corazón. Un beso para Mariana también. Sí, conozco el colegio. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con, ¿cómo se llama la Miss? Malma Sedano. Buenas noches, maestra. Dice saludo desde Ate. El día de hoy tenemos muchas maestras conectadas desde el distrito de Ate. Excelente, excelente. Ya saben, chicas, las maestras que hacen sus preguntas entran al sorteo. Leonor Resneri, buenas noches, colega Brenda, muchas gracias. Hola, Leonor, un besito para ti. ¿De dónde te comunicas? Cabe mencionar que Saidis Contreras, buenas tardes, Saidis, gracias por estar aquí con nosotros. Comparte esta transmisión y danos un like. Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma. Considerando la última norma emitida por el Ministerio de Educación, nos menciona que debemos de potenciar esta competencia debido al diagnóstico. ¿Qué es lo que sucedió? Tras 2 años de pandemia y de enseñanza remota o virtual, los estudiantes, estoy hablando en líneas generales, no solo de nivel inicial, primaria y secundaria, tuvieron a su gran amigo Google. Entonces, él contestaba por ellos, ¿no? Inclusive, hasta mi hijo, que es de secundaria, los ejercicios le tomaban foto y ya encontraban la solución en el Internet. ¿Qué ha pasado? Estos 2 años de pandemia ha afectado muchísimo el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. ¿Ha desarrollado otras capacidades? Sí, también. El tema de la virtualidad, el uso de los dispositivos, ha desarrollado también la capacidad histriónica de nuestros pequeñitos, ¿no? Porque ellos, para hacer sus evidencias, se aprendían de memoria su texto, lo que tenían que decir y grababan el video, que por cierto ese video lo practicaban y lo practicaban hasta que quede bien, cuando necesariamente esa evidencia no ha respondido a un razonamiento propio propio y profundo del estudiante, sino a un mero entrenamiento por parte de los padres de familia. Pero los padres no lo han hecho con mala intención, como cualquier padre preocupado de que su hijo presente bien sus trabajos, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, al querer presentar bien los trabajos, que han caído en que el estudiante repita y repita y no desarrolle su razonamiento. Bien, Gabrielita, este es el diagnóstico a nivel nacional. Los pequeñitos han estado en esta situación, motivo por el cual el Ministerio de Educación no ha sido ajeno. No ha sido ajeno y es por eso de que solicita que se desarrolle esta competencia. Pero ¿qué problema ha traído? Si bien es cierto, me parece adecuado y me parece oportuno que, que se intervenga de esta forma, que se diga esta competencia hay que darle fuerza, pero veo que a veces las mises o se está malentendiendo de que
esta competencia se tiene que trabajar sola o lo están trabajando como un tallercito, cuando en realidad esta competencia va inherente a las otras competencias. El día de hoy yo voy a tomar y proponerle estrategias generales. ¿Por qué? Porque esta competencia va a recaer en otra, porque dicen, por ejemplo, que el estudiante reflexione sobre su aprendizaje, pero el aprendizaje de hoy, ¿cuál fue? El aprendizaje fue en relación a que tenía que observar el mundo que le rodea, o de repente tenía que formular preguntas, o se me ocurre de repente hacer una comparación en matemática. Entonces, la temática la coloca el área, y el área de que se está tomando ese día, y esta competencia de gestiona le va a dar las herramientas metacognitivas al estudiante. Ahora sí, Huguito, comparte el material para poder ir avanzando. Siguiente diapositiva, por favor. Gestiona su aprendizaje parte de del enfoque por competencia, de igual manera. ¿Por qué? Porque este enfoque de esta competencia también requiere de un enfoque metacognitivo y autorregulado. ¿Qué significa? Que el estudiante haga el supraaprendizaje, que se haga consciente de lo que aprende, que se haga consciente de las estrategias que utiliza para aprender y que se haga consciente de la utilidad, ¿no? De la utilidad de lo que aprende, para que esto se convierta en significativo para él, ¿no? Para que realmente le dé uso, una aplicación a lo que aprende. En ese sentido, debe de aprender a aprender, ¿no? Como diría Delors, ¿no? Asimismo, gestiona su aprendizaje, combina las capacidades tales como que defina metas, que sepa hacia dónde va, qué objetivos busca, qué meta, qué es lo que quiere lograr. Luego, que el estudiante sea capaz de organizar sus pasos, las acciones para lograr esa meta. La meta puede ser elaborar un trabajo, la meta puede ser que el estudiante haga una carrera de postas en psicomotricidad, la meta puede ser que el estudiante pueda hacer una dramatización con títeres o con disfraces. La meta puede ser lo que se proponga, pero que tenga claro qué pasos va a seguir para lograr esa meta. Y luego, que el pequeño sea capaz de darse cuenta qué está fallando, qué dificultades tiene y, lo más importante, cómo lo puede superar o qué acciones toma para mejorarlo. Nuestros niños y niñas aprenden desde la práctica, lo que les permite pensar y reflexionar, para que conozcan lo que ellos saben, cómo aprenden y cómo toman esas decisiones para resolver un problema. Cabe mencionar que ustedes saben que, si bien es cierto, el enfoque de esta competencia es el metacognitivo y autorregulado, pero no podemos dejar de que esté ligado al enfoque por competencias y al enfoque de resolución de problemas, porque parte del problema la propuesta de alternativa de solución, ¿no? Los docentes tenemos la responsabilidad inherente de formar a estos seres humanos, a estos niños, en una sociedad de conocimiento, en una sociedad que tenga una óptica de educación crítica, reflexiva, que permita que el humano insertarse en una sociedad eficientemente, que el ser humano aporte, que este niño aporte y siempre esté apuntando a la mejora del lugar donde vive y comparte, ¿no? En ese sentido, nosotros queremos que comprendamos que el enfoque, deja compartir, Huguito, este enfoque metacognitivo no solamente se hace al finalizar la clase, sino se hace durante todo el desarrollo de la clase. Porque cuando dice que el estudiante debe de tener claro las metas, es el momento en que la profesora da el propósito de la clase. La maestra da el propósito y el estudiante tiene que entender lo que se espera de él. Siempre, cuando hemos estado en diversas capacitaciones, les decía, ¿no?
¿Cómo se formula el propósito, chicas? Y concluíamos en que era responder a la pregunta ¿qué y para qué? ¿Qué va a aprender y para qué le va a servir? Entonces, si el estudiante sabe qué va a aprender y para qué le va a servir, sabe hacia dónde. Y yo les decía, ¿pero por qué tengo que decir el propósito así? Porque hay un proceso mental a la interna del niño que se prepara para esa meta. Siempre lo veníamos diciendo en todas las capacitaciones y ahora se trasluce, se hace ver, ¿no? Esos procesos cognitivos de preparación hacen de que los estudiantes hagan unas previas y tengan claro hacia dónde van, están analizando, ¿no? Pero para eso tienen que pasar por procesos, ¿no? Por procesos durante la clase y la secuencia metodológica que propone la maestra, ¿no? Pero tienen que tener claro, desde que dicen el propósito, el estudiante tiene que saber cuál es la meta. Luego, en el desarrollo de la clase, el estudiante tiene que ir viendo qué herramientas o qué estrategias propias va a utilizar para lograr esa meta. Y finalmente, al término de la clase, tiene que lograr decir qué logró, qué dificultades tuvo y sobre todo, cómo superó esta dificultad o si no logró superarla, porque claro, se puede dar, no necesariamente los niños logran superar las dificultades que se le presentan. ¿Cómo cree que la puede superar en un futuro? No tan lejano, sino más cercano. Muy bien, ahora vamos en el segundo bloque, voy a dar ejemplos de cómo proponer estos problemas a los niños para que para poder desarrollar estas capacidades. Asimismo, las invito a hacer sus preguntas. Marita Fiestas Viera nos dice, buenas tardes, Miss y todo el equipo desde Piura, Malacasi, Salitral. Un beso para ti, Marita linda. El otro día sí te vi, prendiste tu camarita en el taller. Gracias por estar y seguirnos estos 2 años. Y ya nos vamos para el tercer año con ustedes y ahí con nosotros en los talleres, en las capacitaciones. Saben que hemos reformulado toda la secuencia metodológica de los talleres. Estamos con una secuencia innovadora, diferente. ¿Para qué? Para que ustedes se sientan mejor servidas, ¿no? En ese sentido, ya saben, el día de hoy los sorteos van a ser a las maestras que formulen sus preguntas. Así que las invito a formular sus preguntas y ahorita vamos a pasar al bloque de quiero que vean el showroom, cómo lo estamos haciendo, nuestros materiales educativos y vuelvo con los ejemplos de cómo desarrollar esta competencia. Muy bien, vamos a continuar con este tema de cómo trabajar la competencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Un beso a todas las chicas hermosas que están conectadas, para todas ustedes, queridas amigas, un beso enorme. Gracias por dar de su tiempo un sábado más. Y ahora bien, estrategias para desarrollar esta competencia. Y dice así, ¿no? Realizar actividades que impliquen diversos niveles del desarrollo del pensamiento de los niños. Cabe mencionar que tenemos que pasar por estos procesos cognitivos de que el niño comprenda, recuerde, luego que el estudiante pase a una evaluación, perdón, que pase a un análisis, luego pasa a una creación, una evaluación. Tenemos que hacer que los estudiantes vayan de menos a más, ¿no? Con esto del aula invertida, los procesos cognitivos menores se dan en estas investigaciones que se van a dar con los papitos, llevando sus fichitas de investigación, preguntándole a las fuentes primarias, que son sus padres, sus vecinos, haciendo un paseo por la comunidad, vienen los procesos cognitivos menores de la comprensión y el recuerdo, para pasar después a clase a procesos cognitivos de alta demanda, evaluación, análisis, creación, ¿no? Para que ellos puedan trabajar esto con las maestras, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que mi estudiante desarrolle, por ejemplo, la creación? Algunos piensan que la creación solamente es cuando se hace un producto tangible, como de repente trabajar con plastilina, con escultura, con masita, hacer un dibujo, que sí, es creación, pero la creación también va a nivel intelectual, no a nivel cognitivo.
cuando yo le propongo un problema al estudiante, como por ejemplo del área personal social de la competencia, construye su identidad, y le digo, ¿no? ¿De qué forma puedo hablar con Dios si yo no lo veo? Menudo problema, ¿no? Menudo problema. Propongo esta pregunta en la problematización y lo que voy a esperar de ellos es diferentes alternativas. Algunos me dirán, rezando el Padre Nuestro, otros me dirán, cantando una alabanza, otros me dirán, orando, hablándole, Dios no está, pero mi mamá me dice que Dios sí me escucha, ¿no? Son diferentes respuestas y diferentes alternativas de solución. Asimismo, también para desarrollar esta competencia se propone buscar un planteamiento de diversas estrategias para llegar a la solución del problema. Por ejemplo, ¿no? Y siempre lo he comentado con las mises, en una ocasión yo estaba, y siempre lo he comentado, pero me encanta el ejemplo, había una maestra en Ventanilla, en una escuela en aula de 3 añitos con 37 muchachitos, en aquel entonces, en una escuela súper gigante, un inicial. Y yo era acompañante pedagógica y siempre le pedía, y las que vienen a los talleres saben de este ejemplo, le pedía que por favor implementara el sector del hogar. Y ella me decía, no sé, en el frigider. Y ellos me decían que no tenían posibilidades económicas sus papás. Entonces, abordamos ese problema para proponer un proyecto y les lanzamos a los niños el siguiente problema, que no teníamos para comprar un nuevos mobiliario para el sector del hogar, pero teníamos una sillita y una mesita, ¿no? Pero el día de hoy vamos a trabajar con la silla. Pusimos 3 sillas y las sillitas estaban despintadas, un poquito oxidadas, deterioradas. Entonces la maestra dice, no, tengo que implementar el sector del hogar, pero estas sillas están feitas, están deterioradas. Y yo solo cuento con estos materiales. Y en una mesa larga había puesto papelógrafos cortados en tira, había puesto telas, había puesto cinta de embalaje, había puesto, me acuerdo, témperas, habían puesto papelitos de crepé de colores, goma, habían puesto globos, diferentes materiales. Y ella manejaba 3 grandes grupos en su aula, así, de 10, así, grupos grandes. Y pidió a los grupos que pensaran, a cada grupo, piensen ahora cómo podremos resolver este problema con estos materiales. Se tomaron unos minutos los niños y un grupo vino y agarró una silla, la puso sobre sus mesas y empezaron a envolverla con las tiras del papelógrafo y las unían con la cinta de embalaje. Otro grupo llegó y se puso a pintarlo con témpera. Otro grupo vino y se quedó mirando a los demás y agarró las tiras que tenían de tela que se estiraba y empezaron a forrar con esas tiras de tela a la silla. El problema era para pegar las tiras, ¿no? Entonces, porque no sabían amarrarla y las unían con cinta de embalaje también. Bueno, los 3 grupos resolvieron el problema, pero fueron 3 diferentes. Y como diría el autor de matemática de las secuencias didácticas de la matemática, Guy Brusseau, había que institucionalizar la alternativa de solución, la mejor alternativa de solución. ¿Y qué hicieron? Cada grupo expusieron, ¿no? Y dijeron, bueno, nosotros le pegamos la tira de papelógrafo, pero cuando me siento se rompe, porque obvio el papel se rompe. Bueno, fue una propuesta. Luego los otros niños decían, nosotros le pintamos con témpera, pero como estaba oxidadito en algunas partes, la témpera no lo pinta y se cae. Y no se seca tan pronto. Y me mancho. Siguiente grupo, el último grupo esperó un poco y mencionó, nosotros lo forramos con tela, no se rompe, no se pega y tampoco se cae.
solo que es difícil amarrarlo, pero contigo, con la profesora que lo amarra, nos ayuda. Así. Entonces la maestra pregunta, ¿cuál creen que fue la mejor alternativa y solución y por qué? Y después de conversar y conversar, llegaron a la conclusión que fue el grupo que envolvió la silla con tela debido a que no se rompía y tampoco se mojaba o te ensuciabas con ella, ¿no? En ese sentido, ahí estamos desarrollando esta competencia porque estamos haciendo que los niños planteen diversas alternativas de solución. Asimismo, se propone actividades que permitan expresar y reconocer sus emociones. Qué bueno. Eh, que digan lo que sienten, porque no muchas veces el estudiante logra resolver el problema que se le propone y se molesta, se siente mal y es bueno expresar y analizar el por qué no logró resolver el problema propuesto y cómo podría resolverlo en un futuro. Hacer que el estudiante comprenda y sobre todo el maestro que la equivocación, que el error es una manera de aprender. Como tengo otro ejemplo, ¿no? No solamente que identifique sus emociones, sino que identifique las herramientas y los sentidos que ha utilizado para aprender. En algún momento, deje de compartir pantalla, por favor, Huguito. En algún momento, antes de que viniera lo de la pandemia, yo estaba trabajando estrategias metacognitivas innovadoras, estaba pensando en esos cierres muy potentes. Huguito, deja de compartir la pantalla. En ese sentido, estaba trabajando con mis niños y en la cajita de luz les ponía en la cajita de luz y les preguntaba, como eran tan pequeñitos, tenían 3 años, ¿cómo hemos aprendido el día de hoy? ¿Has aprendido escuchando? Y les ponía el icono de la orejita. ¿Has aprendido viendo, observando? ¿Has aprendido tocando? Y les ponía el icono de la manito. ¿Has aprendido probando? Les ponía la boquita. Entonces, los estudiantes, y le ponía también distractores, ¿no? En las fichas. No, las fichas no, eran en las siluetas transparentes de estos sectores porque la mesita era de luz y para que se vea bien bonita. Y mis niños se quedaban mirando y me decían, pero que yo he usado varios, me dijo un niño. Entonces escoge varios. Pero dime por qué. Yo porque te escuché, pero también te estaba mirando. Entonces, ¿qué tenés que seleccionar? El ojo y la oreja. Ok, entonces hoy aprendiste escuchando y observando. Entonces, desde pequeñitos, como esto de entender qué pasa dentro de ellos es un poquito complicado para ellos, utiliza referentes, utiliza materiales que los ayuden a los niños a poder reconocer cómo aprenden. Si ustedes se dan cuenta, es que los estudiantes reconozcan los estilos de aprendizaje, pero de forma muy lúdica y de forma muy sutil para que se haga consciente. Si yo me doy cuenta cómo aprendo, voy a ir desarrollando la destreza, porque de esta forma me gusta aprender, de esta forma aprendo. No todos aprendemos igual. Y eso es un consejo que les doy, ¿no? Asimismo, también comentarles otro ejemplo, ¿no? En una ocasión fui al mercado porque estaba en el proyecto A Comer Pescado. Y les propuse a los estudiantes, me acuerdo que ya había conversado previamente con la vendedora de pescado y le dije, le compré estos pescaditos pequeñitos pejerrey. Y como estaba en el proyecto A Comer Pescado, pero según la competencia que había seleccionado, que resuelve problemas de cantidad, ¿resuelve problemas de cantidad? Bueno, lo que había seleccionado era que tenían que aprender dentro y fuera, pero estaba en el proyecto A Comer Pescado. Menuda situación que hacemos nosotras para poder planificar nuestras clases. Y se me ocurrió hacer una visita, porque me encanta salir, ahora que regresamos a al presencial,
No soy de las maestras que hace su clase solo en su salón, sino y me encanta andar por la comunidad porque considero que es un ambiente de aprendizaje muy propositivo. Y dije, muy bien, hablamos de lo que contenía el pescado, de lo bueno, de la gente que compra. Muy bien, chicos, nos vamos al colegio, cada quien lleva su pescado. Y me quedaron mirando. Así nomás lo voy a llevar, me respondían. No sé cómo lo podríamos llevar. ¿Cómo creen que lo podemos llevar? Y una niña me dice, lo tenemos que llevar en una bolsa. ¿Y por qué? Porque se puede ensuciar. ¿Y tú qué crees? ¿Cómo podemos transportar este pescado? No, mi mamá el pescado lo pone dentro del papel y dentro de la bolsa porque huele fuerte, Miss. Ok. ¿De qué manera podemos? Yo seguí insistiendo. Ah, puede ser. ¿Alguien más tiene alguna otra forma de cómo llevarlo? ¿Podemos llevarlo en mi lonchera? Me dice otra niña. Ok, vamos a probar. Adrede no les di bolsas, no les di nada para que se queden con el problema del pescado en la mano, ¿no? Ya cuando llegamos al colegio, cada quien vio la manera de cómo transportar el pescadito. Y en el colegio me explicaron por qué decidieron esa alternativa y vimos cuál fue la más apropiada. Entonces, siempre proponerle buenos problemas a los niños para desarrollar su capacidad de creación de las alternativas de solución. Tengan altas expectativas de ellos, tengan altas expectativas de los pequeños. Te vas a sorprender de lo capaces que son. Sobre todo, altas expectativas. Coméntale a los papás que estás trabajando de esta forma, que estás trabajando enseñándoles a pensar, a razonar y sobre todo que se hagan conscientes de lo que aprenden, ¿no? Y para cerrar, un error consciente va a ser un triunfo en un futuro. Así que si se equivocan no hay problema, es una manera de aprender. Muy bien, ahora, Gabrielita, ¿tenemos alguna pregunta del público para poder absolverla? Sí, así es. Vamos a resolver algunas preguntas. A ver, aquí dice la maestra Ana Isabel Limaimanta Soto, dice. Entonces, durante el proceso, el estudiante debe saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer. Exacto, cuando el estudiante responde qué va a hacer, tiene claro la meta. Cuando menciona cómo lo va a hacer, está estableciendo los pasos, procedimientos o herramientas que va a utilizar. Ahí se ve la segunda capacidad. Y cuando el estudiante menciona para qué, está encontrando la utilidad, le está dando un sentido a lo que aprende y sobre todo su aplicación, ¿no? ¿Para qué? Para que lleguemos a una reflexión de ello. Excelente, Ana Isabel Iván-Manta, por tu comentario. Muy bien. Muy bien, otra pregunta. Estefanía Chatin pregunta, ¿esta competencia es solo para 5 años o también para 3 y 4? Para 5 años, mi amor, según el currículo, pero a las mises de los 3 y 4 trabajen buenas metacogniciones. Eso le va a ayudar a que sus estudiantes desarrollen su razonamiento para que cuando lleguen a 5 años hagan cosas maravillosas. Muy bien, sigamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dice Ruti Mendoza Fernández. ¿Cuál es la estrategia adecuada para promover esta competencia transversal y cómo hacerla más visible durante el proceso de mediación? Cabe mencionar que hay varias estrategias, sobre todo yo te sugiero que cuando des el propósito de la clase para que el estudiante establezca la meta, apóyate con títeres para que se pegue la meta y los niños se hagan conscientes. Cuando estés en el desarrollo de la clase, en este proceso de andamiaje, de mediación, de retroalimentación, haz que mencionen cuál es su plan, cuáles son las acciones que van a hacer para lograr esa meta. Que el niño logre evocar, que el niño logre decir, es un proceso mental profundo. Todos no lo van a decir pues a boca de jarro. Esto es un proceso y hay que ir preguntando, repreguntando, porque hay niños que no van a entender a la primera pregunta. Entonces ahí entra el andamiaje.
porque la retroalimentación busca que el estudiante se dé cuenta por sí mismo, que lo descubra, que le des información y el estudiante resuelva. Pero cuando el estudiante no lo logra, ahí entra ya el andamiaje del docente para lograr que el niño se dé cuenta, ¿no? Y es totalmente lícito y está bien. Y finalmente, al término de la clase, haz que los estudiantes sean conscientes de todo el proceso, recordar la meta, ver cómo lo hicieron y ver cómo lo hicieron con material concreto o gráfico, ¿no? Siempre la meta tiene que ser clara, tienes que tener un cartelito de la meta, apóyate de títeres. Yo lo hago con la cajita de luz, ¿no? Tú lo puedes hacer con sombras, lo puedes hacer con el cartel imantado. Hay tantas estrategias para que los niños lo recuerden y sobre todo la utilidad, ¿no? Muy bien, querida Ruti Mendoza Fernández. Así es. Ahora vamos a ver otra pregunta. Norma Medseg nos dice, buenas noches, Miss Brenda, y a todo el equipo de la consultoría, dice, una consulta. ¿Cómo generar atomía en niños sobreprotegidos que no quieren hacer nada solos? Claro, lo primero es trabajar con el papá, porque ahí, y de la mano con los psicólogos que de la escuela, o si no hay psicólogos, tú misma eres, ¿no? Los patrones de crianza dificultan mucho. Estos patrones de crianza permisivos, patrones de crianza sobreprotectores, que los estudiantes, sus hijos no les permiten enfrentarse a retos, no les permiten que salgan de su zona de confort, no les permiten a sus hijos hacer nuevas cosas porque los niños se sienten temerosos, porque sus padres, o no necesariamente el padre, puede ser los abuelos, el círculo familiar protege demasiado, el estudiante no se desarrolla. Y urgente, reunión no solo con los papás, sino con quienes intervienen en la crianza de tu estudiante. ¿Para qué? Para que comprendan, tú no eres su enemiga, comprendan que sobreproteger en exceso tampoco es bueno y no los ayuda a enfrentarse a nuevos retos. Toda la vida el papá y su entorno no van a estar al lado, ese niño va a crecer. ¿Y qué tipo de ser humano, de ciudadano estamos formando? Alguien que dependa de otro, cuando en realidad debemos de ser autónomos y enfrentarnos a problemas y asumir los problemas y decir, pues, tengo que resolverlos, no que se ensimismen y simplemente esperen que venga alguien a hacerlo por ellos, ¿no? Urgente, trabajar con papás. Si los papás, los abuelos entienden, vas a poder aplicar diversas estrategias en el aula y el niño se va a enfrentar. Pero si tú aplicas y los papás no están de acuerdo o no te ayudan, el niño no va a progresar. Así que trabaja con tus papás, pero haz un taller, ¿no? Y propon casos, ¿no? Y haz que ellos dramaticen los casos para que los papás se den cuenta qué ciudadano tuvo una acción y qué ciudadano no tuvo una acción, y que los casos sean de adultos, ¿no? Y se den cuenta, ¿ves qué tan importante es ser autónomo? Entonces pasa lo mismo con los niños, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Porque si te vas a ir a contar el cuento y hablar, y hablar, y hablar, van a dormir o a chatear. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? Bien. Gracias, maestra Norma, por su pregunta. Ahora sí, Regina Judith Zulca Pasa también nos pregunta, dice, Miss, ¿qué estrategias o actividades me recomienda para desarrollar esta competencia en el aula de 3 años? Agradezco por la respuesta. Cabe mencionar, Regina, que esta competencia es para los 5 años, pero yo te sugeriría que trabajes la metacognición fuerte con cada grupo, no solamente lanzar qué aprendimos hoy, cómo y para qué, sino a cada equipo, a cada grupo que tú hayas propuesto, ¿no? Acercarte y que trabajes el cartel metacognitivo, ¿no? Para que los pequeñitos dibujen qué hicimos hoy, porque es una frase más cercana, qué has hecho hoy, qué hicimos, qué utilizamos, sus herramientas, ¿no? ¿Para qué lo hemos hecho? Con un cartel metacognitivo, con imágenes
pero que traes preparadas para que ellos simplemente seleccionen o hagan sus dibujos. Eso es lo que yo te sugiero para 3 añitos. Trabaja mucho la metacognición por equipos de trabajo y con carteles metacognitivos. Muy bien. ¿Tenemos otra pregunta? Bien, gracias maestra por su pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, Ana Isabel Limaimanta dice, ¿la retroalimentación de esta competencia se realizaría entonces con las preguntas metacognitivas? Claro, por supuesto que sí, pero inicia desde el propósito, ¿eh? Desde el propósito durante la clase y cierras con broche de oro retomando todo el proceso, como diríamos una realimentación, ¿no? Por supuesto que sí, Ana Isabel Lima y Manta. Siguiente. Muchas gracias. Otra pregunta de la maestra Norma dice, después de 2 años de ausencia en jardín, hay niños de 5 años muy rebeldes y engreídos que no toman conciencia. ¿Qué estrategia me aconsejaría utilizar? Entonces tendrías que hacer la estrategia del espejo, porque los estudiantes, repito, por no tener una conciencia desarrollada, no tener un pensamiento abstracto, muchas veces no se hacen conscientes de sus actos. Te sugeriría que ejemplificaras y trabajaras la técnica del espejo, ¿no? Para que puedan darse cuenta en otra acción con títeres, con guiñones, trabaja con dramatizando, para que ellos vean en otra persona cómo ellos se están comportando. Y en función de eso, que ellos puedan aportar. Y cuando ellos digan, no, que se debe portar así o así, que esto estuvo mal, tú lanzas la pregunta, y en tu caso, ¿por qué sucede esto o aquello, no? Para que él te pueda dar un argumento. Cuando trabajemos con niños rebeldes y que sean primero hablemos con los niños rebeldes. Estos niños rebeldes, recuerda que el proceso de reflexión va acompañado de mucho amor. Iniciar la conversación con estos niños diciéndole lo mucho que lo quieres, lo mucho que lo valoras y tus altas expectativas y que tú esperas de él lo mejor y que lo quieres mucho. Y luego, papito, hijito, me he dado cuenta de esto y esto y aquello. ¿Por qué pasa? ¿Qué sucede? Cuéntame. Yo te entiendo. Quiero ser tu amiga. Para que el pequeño abra su corazón y muchas veces descubrimos muchas cosas que no pensamos, ¿no? Que solamente vemos que están rebeldes, pero a veces hay un trasfondo que desencadena muchas situaciones y es el porqué de las cosas en los pequeños. Y cuando hablamos de niños engreídos, que es otro tipo de niño, ¿no? Es otra característica. Los niños engreídos son niños que les dan todo de manera inmediata y los estudiantes, estos niños no se esfuerzan por ganarlo, entonces piensan los pequeños que solo con el llanto y este tipo de manipulación van a lograrlo todo, ¿no? Hacerles comprender y conversar, esta conversación es diferente con la otra, decirle lo mucho que le quieres, pero con un tono de voz plano, pero que necesitas que se haga responsable. Te tienes que ser responsable de tus actos, tienes que lograrlos como los demás, porque yo espero de ti. También decirle las altas expectativas, pero tu tono distinto. ¿Por qué? Porque él está esperando que tú uses el mismo tono que usa su familia y que cuando haces la rabieta o la manipulación, tú accedas. Y tú vas a conversar cuando él se calme. Cuando él se calme es cuando vas a conversar y no cuando hace la manipulación o trata de inducirte a que caigas en lo que quiere hacer nada más, ¿no? Y luego conversas y también le preguntas el por qué y le dices que aquí hay acuerdos en el aula, ¿no? Aquí hay acuerdos que se tienen que respetar. Y trabajas con él la copa del campeón, donde
la semana que cumple los acuerdos, esa semana él se lleva la copa del campeón, todos lo abrazamos, ¿no? Se lo comunicamos a la mamá, en casa lo tiene, entonces cada día es un trabajo menudo, menudo, menudo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Huguito? De José Dávila Cabanillas. ¿Cómo emplear las competencias con TIC? Con TIC, muy bien. Cabe mencionar que si tienes la posibilidad que en tu escuela hagas uso de diversos dispositivos, esta competencia del uso de las TICs requiere en los estudiantes tres cosas. Primero, que el estudiante sea capaz de manipular los dispositivos, es decir, que agarre un teléfono, una laptop, ¿no? Reconozca sus partes, cómo se usa, ¿no? Y te lo demuestre. La segunda capacidad está orientada en relación a que el estudiante sea capaz de generar un contenido. ¿Qué quiere decir? Que se tome las fotos, que grabe audios, que haga un dibujo en Paint si es que tuviera en computadora, que de repente se me ocurre que el estudiante pueda girar la cámara, que comparta un emoji, qué sé yo, ¿no? Eso es en el caso de inicial. En el caso de primaria y secundaria, evidentemente la indicación es mayor, ¿no? Entonces, eso es lo segundo, que genere el contenido. Y tercero, que lo dé a conocer, que reflexione sobre esto y lo dé a conocer. Son tres cosas que se debe de, que esta competencia sobre el uso de las TICs solicita. Muy bien. Siguiente. Sí, Kelly Cabero Bendezú. Buenas noches, dice. ¿Y cómo trabajaríamos con los niños de inclusión? Hola Kelly, gracias por la pregunta. Los niños que son de inclusión, hay que ver primero qué tipo de necesidad educativa especial tiene. Si es retardo, si es un niño autista, si es un Asperger, si es un niño con síndrome de Down, si es un niño con sordera, va a depender de la tipología de la necesidad educativa especial para poder adaptar la evidencia de aprendizaje. Si tú esperas que el estudiante, pongamos un niño autista, esperamos que el niño tenga la meta clara, que el estudiante reconozca sus procesos internos, va a ser muy difícil. Entonces con él tienes que trabajar con referentes, pero no como con los demás que tienen, utilizas referentes, o sea, imágenes, gráficos, para que diga qué aprendió hoy, o de repente que el estudiante diga qué sentidos utilizó para aprender, pero con ellos no vas a poder poner en la mesa varias imágenes para que haya esto y haya el conflicto cognitivo mayor. No, utiliza simplemente o esto o esto. Y muchas veces no van a hablar, te lo van a señalar. En otros casos de retardo mental, a veces el pequeño no hace esto de señalar, simplemente te dice, emite un sonido o sus ojos miran hacia un lado donde pones una imagen y la otra acá y preguntas, ¿no? Va a depender mucho de la tipología, ¿no? Porque también puede ser que tenga un niño Asperger y el niño Asperger es un niño bastante que logra todas las capacidades en su mayoría y con él no habría ningún problema. No habría ningún problema en proponer estas estrategias metacognitivas porque su desarrollo cognitivo no tiene dificultad en ello, ¿no? Pero los autistas sí. Entonces depende mucho de la tipología para proponer la adaptación de la evidencia de aprendizaje. Muy bien. Siguiente pregunta. Yolanda Chamorro Agüero nos pregunta. Buenas noches, Miss. Si yo observo que el niño solo está abriendo su lonchera, ¿ahí está logrando la competencia o esta competencia? Claro, si por ejemplo tú solicitas que el estudiante, eso es un ejemplo, ¿no? Que pongamos que el problema es que tú tienes un grupo muy, 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 muy sobreprotegido y esperan que tú les abras la lonchera, les abras los tuppers, les des de comer. Entonces, son niños asistidos.
Y si el estudiante, tú logras que abran solo su lonchera, que abran solo su tupper y que coman solo, eso evidentemente están gestionando su aprendizaje. ¿Y a qué competencia iría ligada? ¿A qué competencia? A ver, chicas, ¿a qué competencia contesten? Esto de que el niño solo abra su lonchera, abra sus tuppers y coma solito. ¿A qué competencia estaría ligada? A ver, escriban, chicas, escriban. Les doy una sopladita. Personal social, pero ¿cuál? En personal hay 3 competencias. A ver, se las dejo para que las mises se respondan. A ver, Huguito, ¿quién respondió qué competencia? Ana Isabel nos dice gestiona. Ya, claro, es gestiona, perfecto, esa es una, pero está ligada a otra competencia personal. La maestra Sofía Melissa nos dice desarrolla su autonomía. Exacto, claro, es desarrollo su autonomía que forma parte de la competencia. A ver, gracias Sofía y Yanes por estar aquí. ¿Es desarrollo su autonomía? Sí, este es el contenido. Eso, Iris Campos Machiavello. Dice, Construye su construye su identidad. ¡Bravo! Eso. Felicidades, maestra, está atenta, ¿ven? Bien, 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 bien. Ok, tenemos alguna, entonces, este niño, si abren su lonchera, evidentemente están gestionando su aprendizaje, ¿no? Porque en inicial, que el estudiante coma por sí solo, que abra sus cositas, que lleve su agendita, es aprendizaje. Entonces, sí, mi reina, la Miss que hizo la pregunta que ya me perdí en cuál era la Miss. Es Yolanda Chamorro Agüero. Ah, claro, Yolanda Chamorro, ahí está. Muy bien. ¿Tenemos otra pregunta? Ay, me encanta, que han estado súper atentas a la transmisión y han contestado al toque. Muy bien, queridas maestras, que entonces estamos cerrando, ya saben, no se olviden de hacer pensar a sus niños. Háganlo, tomen ese tiempo de que razonen, que piensen, apuesten por el desarrollo de pensamientos de orden superior. Muy bien, queridas maestras. Ahora pasamos a otro espacio de la consultoría, de la transmisión. ¿Qué sigue?